Mónica Olvera. Ella es doctora en Geografía por la Universidad Nacional Autónoma de México. Su línea de investigación ha sido la producción de política del espacio del agua en torno a la construcción de megaproyectos de presas, la gestión de cuenca y los conflictos sociales que esto implica. Actualmente es coordinadora del proyecto Promoviendo el Acceso Equitativo al Agua de México por parte de Oxfam México, con quienes desde Isla Urbana hemos estado trabajando para el desarrollo de parte de este proyecto, dentro de lo cual es este foro y encuentro donde buscamos construir este espacio para generar un campo fértil en donde las ideas, en vez de contraponerse, encontramos cuáles son los puntos en común, ¿no? ¿Es el HDMI o cuál pusieron? Sí. ¿Dónde está conectado? No, ¿dónde se conectaron al cañón? ¿Es esta la conexión al cañón? ¿Lo mandamos directo? ¿Está? No muevas esto. Ya estamos. Bueno, recibamos con un aplauso a Mónica Olvera de Oxfam. Buenos días a todos y todas. Soy Mónica Olvera Molina, coordino el proyecto Promoviendo el Acceso Equitativo al Agua en México, de Oxfam México. Oxfam México es una asociación civil perteneciente a una confederación internacional cuyos proyectos están enfocados a combatir la desigualdad. El proyecto Promoviendo el Acceso Equitativo al Agua en México, parte del programa de bienes comunes naturales, tiene el objetivo general de contribuir a reducir la desigualdad en el acceso al agua y les voy a contar un poco de lo que estamos haciendo desde Oxfam México junto con otras alianzas. Agradezco este espacio y felicito mucho a Isla Urbana por el evento. Bueno, durante la presentación les voy a hablar acerca del contexto en el que surge este proyecto, que no es otro que la profunda desigualdad que existe en el país. También les voy a comentar cómo es que desde Oxfam vemos que esta desigualdad en el acceso al agua es generada por la captura política de la gestión del agua. Voy a aterrizar el tema específicamente en el derecho humano al agua y las iniciativas que ha habido desde gobierno y cómo es que esta captura política se refleja en esas iniciativas y finalmente lo que estamos pensando hacer desde el proyecto. Al igual que millones de personas, también recuerdo, cuando era niña, haber puesto una cubeta para captar el agua en el patio de una casa muy humilde. Muchas veces el agua de lluvia es la única forma de abastecimiento a la que pueden acceder las personas en situación de pobreza. Es también el agua disponible para las comunidades indígenas en donde no hay conexión a la red y de las personas campesinas que viven de la siembra del temporal. Es común que el parámetro para explicar la falta de agua sea una supuesta desigualdad natural, aduciendo que el agua no se encuentra por igual en todos lados. En algunos lugares llueve más, en otros menos. Sin embargo, como se constata en múltiples casos a nivel nacional, a nivel latinoamericano, a nivel internacional, esta explicación es muy lejana a la realidad. La desigualdad es una consecuencia de las decisiones políticas. En el marco del proyecto Promoviendo el Acceso Equitativo al Agua en México, consideramos que la desigualdad en el acceso al agua no es natural, sino una consecuencia que se debe en parte a la captura política de la gestión del agua, que permite que ciertos actores y grupos económicos acaparen el agua en detrimento del ejercicio de los derechos de la población en general.
En México existen millones de personas sin acceso al agua, mientras que la denuncia social es constante en contra del acaparamiento del agua por parte de ciertas actividades económicas y actores con bastante poder. Paralelamente, por ejemplo, para señalar este caso, viene a mi mente el caso de Constellation Brands, actualmente en Mexicali. Paralelamente surgen los señalamientos ciudadanos por la falta de transparencia y rendición de cuentas del sector hídrico, la cual involucra la construcción de infraestructura hidráulica, y de allí el constante cuestionamiento a este discurso oficial de que faltan recursos, pero también nos tienen que decir dónde están esos recursos y para qué se usan. Aunque la construcción de grandes obras de infraestructura hidráulica es promovida gubernamentalmente como la solución prácticamente única para enfrentar cualquier problema respecto al agua, también esta infraestructura, presas, acueductos, emisores, plantas de tratamiento, etcétera, son causa de violación de derechos humanos, despojo, ecocidio, deuda pública e incluso violencia. El desarrollo de los megaproyectos hidráulicos está estrechamente relacionado con la circulación del agua hacia los grandes consumidores del agua. Las grandes ciudades, como la Ciudad de México, actividades turísticas, energéticas y todo tipo de industrias, incluyendo la agroindustria y la minería. Y cuando el agua fluye hacia el poder, a su paso genera y profundiza la desigualdad, puesto que lo hace en una dinámica de despojo, puesto que dichos megaproyectos se planean y construyen en territorios en los que históricamente se han vulnerado derechos, como son los territorios indígenas y campesinos. Esta presentación, en el contexto de las otras que han visto aquí, lo que trata es también de dar ese panorama nacional. Tenemos que pensar las alternativas de la Ciudad de México contemplando también estos grandes problemas nacionales. Actualmente, este modelo de gestión del agua fallido desde una perspectiva de derechos humanos, con base en la construcción indiscriminada de grandes infraestructuras costosas y antidemocráticas, es a través de la cual se siguen ignorando las alternativas para la Ciudad de México, así como se ignoran las decenas de conflictos sociales por el agua que no han sido resueltos, algunos desde hace décadas. Solo para darles un dato, por ejemplo, la construcción de grandes presas en México ha desplazado a 185,000 personas, de las cuales en su mayoría son indígenas. Por ejemplo, la presa Cerro de Oro, que desplazó a 20,000 personas chinantecas, y la presa Miguel Alemán, que desplazó a 22,000 personas mazatecas. El debate sobre el acceso al agua involucra que pongamos en el centro todos estos temas, aunado a la toma de decisiones, el cambio de leyes, la promoción de alternativas en política pública, como es la captación de agua de lluvia, y por supuesto el respeto a los derechos humanos y la justicia social. En México existen 9.9 millones de personas que no tienen acceso al agua en sus viviendas, pero son muchos millones más que no cuentan con agua de manera suficiente, salubre, aceptable, accesible y asequible para el uso personal y doméstico, tal como lo señala el derecho humano al agua y al saneamiento, reconocido por nuestra Constitución. Dichas personas siguen siendo invisibilizadas por el gobierno mexicano. La reforma constitucional del artículo 4, en 2012, reconoció el derecho humano al agua y al saneamiento y contempló la elaboración de una nueva Ley General de Aguas que garantizara el acceso y uso equitativo y sustentable del agua, a través de la participación de la ciudadanía en colaboración de los 3 niveles de gobierno. A 6 años de distancia, la Ley General de Aguas y el Reglamento General de Aguas deberían estar acorde para garantizar el derecho humano al agua y al saneamiento, lo cual no ha sucedido debido a que existe una contradicción fuerte entre el enfoque de derechos y un modelo de gestión del agua que tiende hacia la privatización extrema. Básicamente, las propuestas promovidas para la modificación de la Ley General de Aguas
desde actores claves gubernamentales, tales como el director de la comisión, exdirector de la Comisión del Agua, David Korenfeld, y el diputado José Ignacio Pichardo Lechuga, quien preside la Comisión del Agua y Saneamiento en la Cámara de Diputados, no cuentan con un enfoque suficiente de derechos, tampoco tienen perspectiva de género, mientras que favorecen el acaparamiento de agua por parte de las corporaciones y grandes consumidores. Y por lo tanto, no tienen el fin de reducir la desigualdad, sino por el contrario, la acentuarían. Solo por dar un ejemplo, a pesar de que la sobreconcesión del agua es ya un problema reconocido, la llamada Ley Pichardo amplía este marco de concesiones. Los titulares de las concesiones pueden vender o rentar volúmenes concesionados de agua, renovar concesiones ilimitadamente, heredar su concesión, mantener la concesión sin utilizarla, pagando una cuota de garantía, lo que permitiría que personas o empresas adquieran concesiones no para usarlas, sino para negociar con ellas. Además, no se definen los límites en cuanto a la adquisición de concesiones, por lo que una sola persona o empresa podría concentrar, comprar, rentar o adquirir la cantidad de concesiones a gran escala. Dicha iniciativa no solo permite que empresas o grupos de poder acaparen el agua, sino además plantea que sean estos mismos los que se autorregulen y quienes informen a las autoridades los volúmenes de agua extraídos y las sustancias vertidas a los cuerpos de agua, siendo evidente el riesgo de mayor sobreexplotación y mayor contaminación de los acuíferos. Este es el motivo principal por lo que varias organizaciones se han opuesto a este tipo de iniciativas. La ley Pichardo no refiere a cómo se le dará un uso preferente del agua a los grupos vulnerables. No reconoce el manejo comunitario del agua ni contempla incentivos para las comunidades que siembran y cosechan agua, favoreciendo el cuidado de los ríos, acuíferos y manantiales. En un país donde las fortunas de las 4 personas más ricas derivan en una parte significativa de sectores privatizados y concesionados, y cuando 3 de estas son dueños importantes de empresas mineras, Carlos Slim, de la minera Fisco, Germán Larrea, de Grupo México, Alberto Balleres, de Industria Peñoles, Grupo México, nada más para mencionarles, famoso por haber causado el desastre ambiental que contaminó los ríos Sonora y Bacanuchi. Notoriamente, las iniciativas gubernamentales de modificación de la Ley General de Aguas responden a estos grandes intereses, puesto que con la concentración y privatización en la titularidad de las concesiones, la propuesta favorece a proyectos extractivos como la minería a gran escala, la generación de energía eléctrica y otras actividades que requieren grandes cantidades de agua y son altamente contaminantes, acentuándose así la desigualdad al mantener y fortalecer los privilegios de las élites. El proyecto Promoviendo el Acceso Equitativo al Agua en México inicia en agosto de 2016. Tiene una vigencia de tres años y se origina en un contexto en el que Oxfam México estaba dando acompañamiento desde el 2015 a 16 comunidades indígenas zapotecas por su derecho al agua en los valles centrales de Oaxaca. En ese mismo 2015 se está discutiendo realmente esta ley polémica, la ley Korenfeld, que de igual manera a la actual ley Pichardo, pues tiene un tinte bastante privatizador, es limitativa del derecho humano al agua y al saneamiento y favorece el acaparamiento del agua. En ese contexto es que Oxfam México entra en contacto también con una serie de alianzas nacionales, como es Agua para Todos y Todas, y conoce la Ley Ciudadana también de Aguas y ve que hay un campo de oportunidad para precisamente entrar y hablar acerca de la captura política del modelo de gestión del agua. Esta es la lógica del proyecto que actualmente llevamos en Oxfam México. Trabajamos una base territorial,
realizamos una serie de alianzas nacionales buscando incidir en la política pública, buscando incidir en la agenda nacional, llevando estas problemáticas desde la base. Como les mencionaba, el objetivo general del proyecto es contribuir a reducir la desigualdad en el acceso al agua. La forma en que lo pensamos es contrarrestando la captura política. ¿Cómo pensamos que se puede contrarrestar esa captura política? Primero, comprendiéndola, generando evidencia y denunciándola, reconociendo el agua como un bien común, es decir, cuando reconocemos el agua como un bien común, reconocemos que es un bien vital y por lo tanto no se puede lucrar con ella, promoviendo la transparencia y rendición de cuentas, fortaleciendo las instituciones mediante su ocupación ciudadana, respaldando propuestas ciudadanas para un manejo corresponsable del agua y ejerciendo el derecho humano al agua y al saneamiento, haciendo este acompañamiento. Es por eso que Oxfam México ha participado de diferentes esfuerzos y da apoyo a diferentes espacios como es el Tribunal Latinoamericano del Agua, que es un tribunal ético en el que se pueden presentar diferentes casos a nivel nacional y donde se ha constatado una y otra vez la injusticia que existe en este país debido a la desigualdad en el acceso al agua. También hemos participado de un esfuerzo colectivo con más de 100 organizaciones de la sociedad civil en torno al informe sobre violaciones a los derechos humanos, al agua potable y al saneamiento en México, en el que en este esfuerzo en conjunto lo que se trató es de dar cuenta precisamente de lo que pasaba con el modelo de gestión actual y también de lo que aqueja en términos generales debido a esta problemática. Se hizo en el contexto de la visita del relator especial Leo Heller sobre agua y saneamiento y se le entregó este documento a Leo Heller, quien precisamente constató y dijo fuertemente que en México se violaba el derecho humano al agua y al saneamiento y estas recomendaciones o las recomendaciones de Leo Heller se las hizo llegar al gobierno mexicano. También en ese esfuerzo de articulación, de darle seguimiento a esta agenda, pues es que Oxfam México se ha visto interesada en el seguimiento de la Agenda 2030, el cual, como ustedes saben, el Plan Nacional de Desarrollo tendría que estar alineada a esta agenda. Particularmente junto con FAN México estamos dando seguimiento al objetivo de desarrollo sustentable número 6, el cual tiene que ver con garantizar el derecho al agua y al saneamiento para todos y todas. Otro de los puntos muy importantes para este proyecto y que sin esta transversalización de género no se podría lograr precisamente la equidad del agua, es contemplar las problemáticas y la brecha de desigualdad que existe en el tema entre hombres y mujeres. Para ello también hemos participado junto con la Red GEMA de un evento internacional en la ONU en lo que se defendió precisamente es para impulsar que en las conclusiones se explicitara que el derecho al agua y al saneamiento, así como la participación efectiva y consecuente de las mujeres y niñas en el contexto rural en todos los espacios de toma de decisiones hídricas, es un eje para su empoderamiento y fortalecimiento colectivo. Las actividades que desarrolla el proyecto son varias, entre ellas la generación e intercambio y diseminación de conocimiento, el análisis político y técnico, el asesoramiento, el cabildeo, el fortalecimiento de capacidades, estrategia de comunicación y financiamiento de algunas de las propuestas que nos hacen también llegar nuestros aliados. De este trabajo, en el contexto de estas actividades, estamos muy orgullosos y orgullosas de la emergencia de una red nacional de jóvenes, mujeres y hombres que han recibido el enfoque de captura política y desigualdad desde Oxfam México, que su nombre es Sumérgete MX y ahora desde su ámbito explican la desigualdad y también cómo entienden la captura política y hacen llegar a la ciudadanía sus preocupaciones.
También en el proyecto trabajamos con Copartes, que son nuestros principales aliados en este proyecto, con el Centro de Derechos Indígenas Flor y Canto y con Isla Urbana. Como les he comentado, con el Centro de Derechos Indígenas Flor y Canto, pues se ha dado acompañamiento a un proceso de defensa de 16 comunidades indígenas en Oaxaca que se aglutinan en torno a la Coordinadora de Pueblos Unidos por el Cuidado y Defensa del Agua, quienes están luchando en contra de un decreto de veda injusto que limita su uso del agua. La aplicación de este decreto solamente les aplica a ellos, no les aplica, por ejemplo, a otros actores como las mineras que también se encuentran en la región y procurando cuidar el agua, estas comunidades lo que han hecho es generar sistemas de captación también de agua, sistemas de captación, han recuperado el nivel freático, por decirlo de alguna manera, y tienen una propuesta cuyo nombre es Ixniza. Ixniza, que en zapoteco significa nuestra agua, y lo que trata de hacer es dar certeza jurídica a estas comunidades que por derecho tienen un uso preferente del agua en los territorios en los que ocupan. Con Isla Urbana impulsamos la discusión e implementación sobre modelos alternativos del agua, buscando romper el paradigma que esas grandes obras de cemento, metal y mucho dinero de las que ya hemos hablado y a través de las cuales se hacen más ricos los ricos, no es la única vía. Es importante mostrar e impulsar estos modelos alternativos para reducir la desigualdad que aqueja a las colonias periféricas de la ciudad, pero también es necesario atender a los espacios públicos, como las escuelas primarias, donde niñas y niños son los principales afectados por la falta del agua. La implementación de sistemas de captación de agua de lluvia en escuelas primarias es un medio para democratizar la gestión del agua. Todos los 365 días usted abría su llave y tenía agua. Ahora ya no todos los días tenemos agua. Se nos ha presentado esta situación en la cual, por seguridad de los niños y de toda la población, tenemos que suspender las actividades. Afortunadamente nos contactamos con una persona de aquí del pueblo y nos dice: maestra, en el jardín van a poner algo de la cosecha de agua, ¿a usted le interesa? Claro que sí. Vino, nos platicó en qué consistía y pues hicieron el proyecto. Cuando empieza a llover, el agua de lluvia va a caer sobre el techo, va a escurrir y se va a ir canalizando en dirección a la cisterna. Lo primero que va a pasar es que a través de unas mallitas simplemente vamos a filtrarle cosas como las hojas o como basuritas. En la cisterna ponemos cloro y luego cuando mandamos el agua ya de la cisterna a los tinacos, ya para el uso, pasa por filtro. Y entonces con esos filtros ya le damos su purificación al agua y ya queda la escuela abastecida con un agua que pueden usar igualito a como estaban usando el agua de la red. A pesar de que el agua y el saneamiento es un derecho humano, el 31% de las escuelas públicas de nivel básico no cuentan con acceso al agua potable, 48% no tienen drenaje y 12% no tienen sanitarios. Y esto se debe a una concentración del poder, ¿no? A un modelo centralizado en el cual las personas tienen prácticamente una nula participación. En Oxfam México estamos interesados e interesadas con propuestas que nos ayuden a ver el agua de manera distinta, pero también a transformar las reglas del juego. A través del proyecto que estamos haciendo con Oxfam, estamos instalando 9 sistemas de captación en escuelas como esta. Son sistemas bastante grandes. Tenemos planeadas por lo menos 9 instalaciones, ahorita llevamos 3.
Y esas 3 instalaciones tan solo beneficiarían a más de 2.500 niños y niñas. Desarrollar una manera en que la gente se pueda autoabastecer de agua independientemente de lo que esté pasando afuera, es algo de mucho valor para las personas. Entonces es una herramienta para sostenibilidad, autonomía y resiliencia hídrica. Creo que hubo mucha disposición por parte del equipo que vienen de Isla Urbana, de Oxfam, y ahorita, bueno, pues vamos a probarlo en esta próxima temporada de lluvias, que creemos que va a ser muy benéfico para los niños. Gracias por tomarnos en cuenta, porque sí vamos a ser beneficiados, tanto nuestros chiquitos de la comunidad y nosotros los docentes, porque ahora ya no nos vamos a preocupar porque no haya agua. Tenemos el objetivo claro de que se haga política pública en torno a la captación de agua de lluvia para combatir la desigualdad. Si lo logramos aquí, y esto es un llamado para todas y todos los presentes, en Ciudad de México, estaremos sentando un precedente importante para darle paso a otras tantas alternativas, puesto que no solo se trata de la ciudad más grande del país, sino también de una de las más grandes del mundo. Enrique ya les contará más acerca de lo que estamos haciendo en conjunto. Por último, me gustaría compartirles cuál es el principal reto del proyecto, que creo que lo compartimos entre varias organizaciones, que incluso habiendo tanta evidencia, no solo de la crisis del modelo de gestión actual, sino también de las posibles alternativas que existen para solucionar dicha crisis, la misma captura política nos impide constantemente cambiar las reglas a favor de todos y todas. Este es un trabajo arduo y de resistencia hasta generar la grieta que rompa esta presa y la justicia social pueda fluir. Muchas gracias.